Vamos entonces a abrir nuestras Biblias. Este es un año importante para nosotros como reino. Yo traigo toda la expectativa de que el Señor quiere trabajar con nosotros como iglesia durante este año, y creo que el Señor también tiene planes para nosotros. Si quieres abrir tu Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3. Quiero hablarte estos próximos domingos sobre el servicio, y quiero que cambiemos nuestra perspectiva del servicio para que pasemos de creer que el servicio en la iglesia es simplemente un voluntariado y pasemos a entender que el servicio de la iglesia es parte de cómo Dios extiende su reino en una comunidad cristiana. La iglesia es un modelo del reino de Dios y así debe de tener su identidad basada en el servicio mutuo. Cuando nosotros entendemos estos principios de servicio, donde solamente pasamos del voluntariado a la agenda del reino, entendemos que todos somos llamados a servir a nuestra comunidad, a nuestra familia de la fe, y que estamos llamados a dejar de ser espectadores, a estar expectantes solamente de lejos y ser parte de la agenda del reino a través del servicio unos con otros. Entonces, el servicio es un gesto de humildad y es un gesto de madurez para todo cristiano que quiere avanzar en su vida espiritual. También la Biblia nos va a decir que aquel que anhela un obispado anhela una cosa buena. Nos invita a que nosotros crezcamos según el llamado de Dios. Y nuestra oración para estos domingos es que pasemos de nuestra dinámica cristiana simplemente pasiva a que pasemos a una dinámica cristiana activa de crecimiento a través del servicio a los hermanos. Para esto entonces vamos a estar dividiendo estos próximos domingos. Hoy quiero hablarte acerca del obispado. La Biblia habla en términos o en funciones de dones y habla en términos también de nombramientos dentro de la iglesia, y esto tiene que ser entendido de esa manera. En Efesios capítulo 4 nosotros encontramos dones que comúnmente le hemos llamado dones ministeriales dados por el Hijo, donde aparecen apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Y a veces asumimos que estos nombramientos son parte del liderazgo, pero cuando lo entendemos como un don, nos damos cuenta que quizás no tengas el nombramiento de pastor, pero tu corazón es pastoral. Quizás no tengamos el nombramiento de misionero, de evangelista, de apóstol, pero tu corazón está ahí y puedes servir de esa manera. Sin embargo, cuando Pablo le habla a Timoteo, le está hablando en un sentido de estructura. La iglesia había crecido a lo largo de los años y Pablo ve la necesidad de que empiecen a estructurar su iglesia de la mejor manera para poder ser eficaces. En ese sentido, Pablo le dice: vas a tener que establecer obispos y vas a tener que establecer diáconos. Entonces, la iglesia, según el modelo de Pablo, tendría que estar gobernada principalmente por ancianos, por obispos, que nosotros después le llamamos pastores. Y estos pastores podrían tener diferentes dones, quizás el don de la enseñanza, o el don del pastorado, o el don del evangelismo, o de profeta, o de apóstol. Por eso es importante que nosotros veamos cuál es la función dentro de un pastor, dentro de la iglesia, y saber que esta función es una función a la cual la Biblia nos invita a que persigamos. La Biblia nos dice: anhela un obispado porque es bueno para ti, porque es necesario que en tu crecimiento tengas una perspectiva hacia adelante de futuro, donde puedas perseguir algo y no solamente te conviertas en un cristiano que sobrevive, sino que tengas metas concretas en tu vida. Hace algunos años estaba leyendo un libro que se llama Iglesia Simple, y en este libro es un estudio básicamente sobre un montón de iglesias en Estados Unidos donde realizan análisis de cómo funciona una iglesia que crece en contra de una iglesia que está perdiendo fuerza, tanto espiritual como una iglesia numérica, como financiera, y están tratando de analizar cuáles son los factores que determinan que una iglesia se vaya para un lado o se vaya para el otro lado. Y después de leer todo el libro me di cuenta que la respuesta ahí generalizada es: tienen algo que perseguir, tienen una visión hacia la cual avanzar, están conscientes de que tienen que avanzar en su cristianismo, y el proceso de crecimiento en la iglesia es claro. El miembro de la iglesia que llega por primera vez a una congregación sabe que el próximo paso a dar es el servicio, y luego el próximo paso es el liderazgo, y luego lo que dice la palabra, quizás el último paso sea el obispado o el pastorado o ser un anciano de la congregación. Pero todo cristiano en su
en su perspectiva de vida tiene que tener claro que está persiguiendo la madurez y el crecimiento para servicio de la iglesia. Si no lo tenemos, creo que podemos evaluar estos próximos domingos lo que esto significa para mi vida y pedirle al Señor que nosotros busquemos avanzar hacia ese propósito. Primera de Timoteo 3, versos del 1 al 7, dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pablo toma a Timoteo, envía a Timoteo, una persona importante de su ministerio, y le dice: necesito que vayas, que dejes en claro que hay requisitos fundamentales para aquel que anhela ser pastor, ser anciano, ser obispo dentro de una congregación. Y curiosamente, todas las características y los rasgos que menciona, que tú puedes leer en tu casa ya detenidamente y tratar de pensar en cada una de estas características, prácticamente todas, con excepción de una característica, tienen que ver con el carácter. Tienen que ver con su vida en lo íntimo, su vida hacia afuera, su testimonio. Tiene que ver en cómo maneja su familia, tiene que ver en cómo domina sus propias pasiones. Y solamente hay una característica que tiene que ver más con el talento, que es que sea bueno para enseñar. De ahí entonces, creo que a veces las iglesias cometemos el error de tomar a la persona carismática y decir: esta persona debería de ser el pastor de la iglesia. Y a veces los modelos de las iglesias modernas cometemos el error de tomar a la persona más carismática, al que se ve mejor en redes sociales, al que se fotografía mejor, al que hace mejor ciertas cosas a nivel talentoso, y mira qué bien lo hace, mira cómo tiene la congregación, mira qué bien le cae a la gente. Y no nos fijamos en que el fundamento del pastorado es el carácter. El fundamento de una iglesia que tiene un pastorado, ancianos, obispos, y que crece de manera sana, es que sean personas con un carácter íntegro, que ese carácter se manifiesta claramente en todas las áreas de su vida. A veces nosotros somos deslumbrados, y gracias a Dios porque tenemos unas instalaciones cómodas, tenemos una pantallita donde podemos leer los cantos, gracias a Dios por el equipo de alabanza, gracias a Dios por las bendiciones que tenemos, pero a veces creo que somos apantallados por cosas que no deberían apantallarnos, y andamos persiguiendo ministerios, iglesias, nombres de cosas que no tendrían que apantallarnos, cuando la iglesia y la palabra de Dios es muy clara. El carácter de la persona es la que tiene que definir su capacidad de pastorado, su capacidad de liderazgo. Por eso, hace algunos años, un pastor muy famoso también decía 4 características, y estas se las he dicho en muchas predicaciones: 4 características básicas para una iglesia sana. Espero que sean 4 porque ya no me acuerdo. Pero decía él: tienen que honrar la Biblia, es decir, la palabra de Dios es fundamental, la tienen que honrar, no la tienen que manosear. Tienen que estar conscientes de lo que están enseñando, tienen que ser fieles al mensaje bíblico y no estar tratando de buscar por todos lados un mensaje que pueda motivar o animar. ¿Qué dice la Biblia? Decía él: además de esto, el testimonio de los líderes es importante. ¿Cómo llevan su vida? ¿Cómo está su esposo? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo se maneja dentro de su dinámica familiar? Además de esto, decía, es importante que en una iglesia sana exista Cristo como el centro de la iglesia. Jesús tiene que ser el centro de la iglesia. Escuchaba a Francis Chan hace algunos años y nos decía: en la iglesia Jesús tiene que ser el centro. Cada reunión dominical, y esto suena bien bonito cuando lo decimos en la predicación, pero decía él: fíjense cómo lo hace la iglesia católica. Y decíamos: no, eso está sospechoso. Y decía él: la iglesia católica nunca ha caído en la tentación
de que el predicador sea el centro de la reunión. El centro de la reunión, decía él, es lo que la Iglesia Católica le llama la Eucaristía. Jesús en medio de ellos. Decía él, eso es lo importante dentro de la iglesia. Y como a nosotros nos falta este elemento quizás físico, concreto, que podemos palpar, cometemos el error de convertir el púlpito en nuestro centro. El predicador es el centro de la reunión. Voy a ir porque va a predicar tal persona. Es que si me gusta, no me gusta, va a estar uno que sí lo hace bien, uno que lo hace mal. Voy a ir al congreso porque está de moda tal predicador. Voy a ir a tal congreso porque este predicador es el que tiene más libros, o mira cuántos dones tiene, o hace milagros o sanidades. Y nos decía él, fíjate cuántos de nosotros perseguimos a Cristo dentro de la reunión. ¿Cuántos de nosotros vamos porque sabemos que la presencia real de Jesús va a estar en medio de nosotros? Entonces, cuando nosotros empezamos a evaluar a veces los modelos de iglesia que nosotros tenemos, nos damos cuenta de que hemos caído en estas tentaciones, que la cultura cristiana, la subcultura cristiana que nosotros mismos hemos desarrollado y alimentado y de la cual somos parte, ha venido a tomar una preeminencia sobre la palabra de Dios. Cristo siendo el centro de nuestro domingo. Imagínense que todos llegáramos, no lo hacemos todos los domingos, pero cada primer domingo de mes tenemos comunión. Y yo he tratado de comunicarles lo importante que es esto. Es la presencia real de Cristo en medio de su iglesia. Es que partimos el pan y tomamos el vino y somos parte de su cuerpo. De esto se trata el liderazgo cristiano, de que Jesús brille, de que Jesús sea el centro de nuestra reunión. Todos estos requisitos entonces que se mencionan sobre el obispo tienen más que ver con el carácter, con un carácter de humildad, con un carácter de una persona que no quiere brillar, pero que quiere hacer a Jesús como el centro de la reunión. Pero hay una característica importante que también se me hace que vale la pena mencionar. En el verso 7 le dice Pablo a Timoteo, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Me llama la atención este comentario de Pablo, porque cuando dice que tenga buen testimonio de los de afuera, es como si Pablo validara la opinión de los de afuera, y estamos hablando de los no cristianos. Se me hace importante este comentario porque Pablo entiende que el testimonio secular de un pastor o de un ministro es importante allá afuera. Yo he escuchado pastores que dicen, no me importa lo que diga el mundo de mí porque yo soy fiel al Señor. No me importa si de mí hablan pestes porque yo soy fiel a Dios. Y la Biblia dice otra cosa. Pablo dice, oye, que los de afuera reconozcan que tiene un buen testimonio. Entonces algo no cuadra con aquellos pastores, con aquellos líderes que dicen, no me importa la opinión del mundo porque son satánicos, porque son unos borrachos, porque tienen un montón de mentiras, porque mira cómo viven. A ver, espérame. Cuán excelente tiene que ser nuestro testimonio, que aún los que tú les llamas borrachos y mentirosos digan, él es un buen hombre. ¿Qué tan buen testimonio tiene que tener aquella persona que en el obispado, que las personas que debieran de odiarnos dijera, sí, como que odio su mensaje, pero no puedo negar que su testimonio es intachable? Las personas con las cuales nosotros convivimos aquí como iglesia, en la dinámica que tenemos como iglesia, porque nosotros pagamos renta, porque pagamos sueldos, porque hay personas no cristianas alrededor de nosotros, hermanos. Hace algunos años, gracias a Dios, esto ya no ha sido el caso últimamente, pero hace 7, 8 años, hubo un mes, creo que teníamos como 2 años de congregación, en que no completamos la renta. Eso fue hace como 8 años más o menos. Y yo estaba hablando con alguien y me dijo, vamos a hablar con el de la renta y le vamos a decir, ¿sabes que no te podemos pagar? Y yo dije, no, espérate. Necesitamos cuidar nuestro testimonio hasta en lo más mínimo. Y tenemos que tener un gran testimonio de los de afuera, de tal manera que digan, oye, esos cristianos pues son bastante cumplidos, tienen todo en orden. Oye, no puedo decir que están mal. Entonces, el que anhela obispado, aquella persona que quiere ser parte de los ancianos de una congregación, de los pastores de una congregación, tiene que entender que su testimonio con los de afuera tiene que estar intachable. Para esto entonces la Biblia nos va a mencionar por lo menos
5 deberes muy claros de los ancianos y de los obispos. Y aquí es donde quiero que cada uno entendamos hacia dónde el Señor nos está llamando en nuestra madurez. Y también claro que es un mensaje para los que estamos pastoreando, de tal manera que la Biblia nos dice claramente de algunas cosas, de deberes de los obispos o de los ancianos. La primera cosa que tiene que hacer un obispo o un anciano está en Hechos capítulo 15, versos 1 y 2, en el famoso concilio de Jerusalén. Dice la Biblia: cuando Pablo y Barnabás estuvieron en Antioquía de Siria, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Barnabás tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que Pablo subiese a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Primera cosa que tienes que asegurarte que los que estamos pastoreando estemos haciendo, y primera cosa que tú vas a hacer si tú anhelas un obispado y el Señor te llama en un futuro a ser parte de los ancianos de la iglesia: entender claramente la doctrina cristiana. ¿No sabes cuántas veces hemos escuchado y he sabido de cristianos que no entendemos concretamente lo que la Biblia enseña? Así de fácil. Otra vez el carisma. Es que la reunión está bien padre. Es que la reunión de jóvenes ahí comen pizza todos los viernes. Es que el grupo de alabanza, mira, ahí tienen saxofón. Es que el pastor es famoso en redes sociales. Es que tiene una dinámica comunitaria muy padre. Es que me recibieron muy bien. Es que me hicieron parte luego. Y digo, sí, ojalá y tengamos todo eso algún día, sobre todo lo de la pizza. Ojalá y tengamos pizza todos los viernes. Yo soy el primero en estar aquí. Pero función principal del obispo es comprende la doctrina cristiana. Porque la doctrina cristiana es una cosmovisión que se traspasa al estilo de vida. Si no lo tenemos bien concreto, si no lo tenemos bien asegurado, vamos a tener familias que van a la iglesia toda su vida, pero que no logran permear el estilo de vida cristiano a sus familias, a sus hijos, a sus trabajos, a sus negocios y eventualmente a su sociedad. Porque la doctrina cristiana es una propuesta de vida. Es una propuesta de cómo te debes de conducir en tu día a día, cómo debes amar a tu esposo o a tu esposa, cómo debes de cuidar a tus hijos, cómo debes de cuidar el medio ambiente, cómo debes de tratar a los políticos, cómo debes de orar por tus autoridades, cómo debes de hablar con personas de otra religión, cómo debes de dirigirte a las personas no cristianas, qué debes de hacer bajo una disputa legal, cómo se va a resolver una disputa legal en nuestros interiores. La propuesta cristiana es una propuesta de vida. Si no lo tenemos claro, no vamos a poder cambiar todas las actitudes que nosotros tenemos arrastrando, malas actitudes, malas costumbres, costumbres familiares que no ayudan en nada. Y tenemos hijos débiles y vamos a tener hijos débiles. Mi oración con mis hijos, de repente los algoritmos de las redes sociales están canijos. Y hay días en que me sale hay una frase famosa que se llaman los exvangélicos. Ya no son evangélicos, sino exvangélicos. Yo era evangélico y ahora no soy evangélico. Y hay días en que todas las redes sociales a mí me salen los exvangélicos. Yo era cristiano, pero vi esto y esto y esto. Y yo era hijo de pastor, hijo de pastora. Y a mí me enseñaron esto y me pusieron a leer estos libros y me prohibieron esto y me inculcaron la culpa y todo lo que tienen que decir estas personas. Y todo esto de alguna manera, claro que ha puesto temor en mi vida sobre mis propios hijos. No puedo negarlo, no puedo decir, yo confío en el Señor que los va a guardar. Sí confío en el Señor, pero también a nivel inconsciente sé que hay temor en mi vida sobre lo que va a ser de mis hijos. Y creo que todos como papás tenemos ese temor. Lo quieras expresar o no, te quieras hacer el fuerte o no. Y la edad que tengan tus hijos. Y estoy tratando, y lo digo con todo el temor del mundo, de que mis hijos no tengan pretexto. Hace unos domingos una hermana de aquí de la iglesia tiene un hijo que no va a la iglesia por muchos años y a veces cree en Dios y a veces no.
y me dijo, mamá, ahora que lo pienso, ya en su edad madura, dice, de la iglesia siempre he recibido cosas buenas. El discurso allá afuera puede ser de evangélicos, la iglesia te roba, los pastores son así, la doctrina cristiana, Dios no tiene sentido. Todas las cosas negativas pueden estarlas alimentando. Pero yo quiero vivir mi vida de tal manera en que digan, todo lo que ha venido de la iglesia hacia mí ha sido bueno. Me han edificado, me han bendecido, me han restaurado, me han confrontado, me han exhortado. Pero el fruto de la iglesia, el fruto del mensaje cristiano son buenas noticias. Por lo tanto, necesitamos tener una buena enseñanza, un buen entendimiento de lo que es la doctrina cristiana, y esto es parte de la función de los obispos, de los ancianos en una congregación. Segunda cosa importante, Santiago capítulo 5, verso 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Un anciano, un pastor que reúne los requisitos bíblicos y que tiene una vida de acuerdo a su mensaje, tiene una oración eficaz. Porque ahí mismo Santiago dice en el verso 16, y la oración eficaz del justo puede mucho. Parte de la función del obispo, del pastor en una congregación es tener esta cercanía para orar por las necesidades, pero se nos dice, tiene que tener una vida justa, porque estas oraciones tienen mucho peso, porque Dios honra las vidas de las personas. Y esto no solamente aplica para los pastores, ni para los ancianos, ni para los obispos. Cuando tú tienes una vida justa, Dios honra tu vida y escucha tus oraciones. Porque la oración eficaz del justo, no está diciendo porque la oración eficaz del pastor justo, dice la oración eficaz del justo puede mucho. Fíjate el ánimo que está dándonos Santiago. Si tú te estás esforzando por llevar una vida justa, por obedecer los estatutos de Dios, los mandamientos de Cristo, aunque no tengas una vida perfecta, Dios va a decir, yo veo en él su esfuerzo. Yo veo que lo está haciendo. Platicaba con alguien esta semana también sobre la oración matutina y hablábamos sobre este tema de Jesús levantándose en la mañana a orar. Jesús era hombre como tú y como yo y batallaba con el frío y batallaba con el sueño. Estoy 100% seguro que en algún momento Jesús dijo, híjole, como que no tengo ganas de orar a las 3 de la mañana. Estoy seguro porque él era carne, era hombre como nosotros, pero decía, tengo que hacerlo. Y sus oraciones eran oraciones de un hombre justo y pesaban mucho las oraciones de Cristo. ¿Quieres anhelar obispado? ¿Quieres anhelar crecer en tu vida espiritual? Esfuérzate por llevar una vida justa para que tus oraciones tengan este peso. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Tercera cosa que la Biblia nos enseña sobre los obispos. Primera de Pedro capítulo 5 del 1 al 4 dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este solo mensaje es para varios domingos, estos son los versos. Porque se nos dice que estamos llamados para apacentar, para cuidar a la grey. Dice, no lo hagas por fuerza, no voluntariamente. Y no lo hagas por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pero me llama la atención que menciona, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Toca si algún día me invitan a predicar una reunión de pastores, voy a predicar sobre esto nomás para ver el mundo arder. Porque dice, tú no eres el Señor de la iglesia. Yo he tenido discusiones con amigos cercanos, pastores, sobre quién es la cabeza en la iglesia.
Y hemos tenido diferencias de opiniones porque dicen, tú eres la cabeza de la iglesia. Y yo digo, no soy yo, es Cristo la cabeza de la iglesia. Porque si cortan la cabeza de la iglesia, el cuerpo no puede funcionar. Si me quitan a mí, si quitan al pastor Joel, si quitan a cualquier pastor de esta iglesia, la iglesia sigue siendo la iglesia, porque no depende de nosotros. Porque la iglesia es alimentada y sustentada directamente por Cristo. Es alimentada por la comunión que tenemos unos con otros, porque el cuerpo de Cristo se alimenta, se retroalimenta unos de otros. Pero la única cabeza es Jesús gobernando, el Espíritu Santo gobernando. Y esto lo vemos claramente en el libro de los Hechos, cuando estaban en Antioquía orando y ayunando, y dice, y el Espíritu Santo dijo, apártenme, vamos a mandar misioneros, vamos a mandar a los apóstoles a que vayan y realicen la obra, porque es el Espíritu Santo el que tiene que gobernar la iglesia. Y por más planes que tengamos los que estamos liderando la iglesia, el Señor puede hacer lo que Él quiera con su iglesia. Y quiero confesarles algo, yo he hecho planes, miles de planes para Reino y Justicia, que los hemos empezado y que no funcionan. Miles de planes, bueno, no miles, no estoy exagerando, muchos planes, muchos planes que no era por ahí, no es cierto que era por ahí, porque buscábamos nuestro propio interés, porque queríamos hacernos famosos. En los primeros años una confesión pastoral, pero ese era otro Aarón, ese Aarón quedó en el pasado, decía, si fuéramos unos poquitos más no batallaríamos para pagar la renta y los sueldos y todo esto, y podríamos comprar esto y lo otro, y ahí andábamos haciendo todo tipo de cosas para que más gente se congregara, para estar a gusto económicamente. Y sabes que mientras más nos enfocamos en que el Señor tenga control de todo, cuando más nos enfocamos en soltar nuestras vidas, Dios empieza a glorificar. Cuando empezamos a darnos cuenta de que no era para nosotros, sino era para su gloria, el Señor hace abundar sus dones, su gracia, el Señor hace abundar de recursos, y de pronto nos damos cuenta que el único secreto para crecer en el reino es hacernos menos. Es ir al Señor y decir, Señor, tú eres todo, nosotros no somos nada. Cuídate de exaltarte a ti mismo y cuídate de exaltar a tu pastor. Él no es la cabeza, Cristo es la cabeza. Debemos de aprender entonces, como pastores, a cuidar de la grey en humildad, sabiendo que no tenemos señorío sobre ellos, sino que somos ejemplo. Y esta palabra de ejemplo, cómo ha tenido peso sobre mi vida últimamente, y se lo he compartido a varios de ustedes. Creo que como cristianos estamos llamados a ser ejemplos allá afuera. No sé si existe la palabra podcastitis, esta necesidad de hacer podcast por todo. Yo la sufrí el 2020 cuando estábamos encerrados, andábamos haciendo podcast por todo, y una apologética para defender la fe cristiana, y una de filosofía cristiana, y te andas peleando con todos lados. Y a veces dices, híjole, ¿sabes qué? Si yo amara más a mi esposa, creo que tendría un mensaje más fuerte que darle al mundo. Creo que sería un trancazo más poderoso. Si yo levantara hijos, si yo fuera una persona que mi vida la dedico a servir al prójimo, si soy una persona que niega el clasismo y que niega el racismo y que recibe al extranjero, y si yo dedicara más tiempo para ella, sería un trancazo y no podrían decir nada de la iglesia, porque en lugar de que tuvieran la visión de que las iglesias evangélicas y dijeran lo que dijeran, te quieren robar el dinero y son una secta y todo esto, y dijeran, pero mira cómo sirven al pobre, mira cómo sirven al menesteroso, mira cómo reciben, son hospedadores con el huérfano, son hospedadores con el extranjero, le dan la bienvenida. Y dijeron, ay, eso es contracultura. Y eso es un grito que habla más fuerte que nuestras propias palabras. Es un grito que el mundo necesita escuchar, porque en el mundo hay gente sedienta de una iglesia genuina, y no saben que lo que están buscando es a la iglesia. Están buscando bondad y están publicando en redes sociales, necesito ayuda para una persona que se le acaba de quemar su casa, necesito apoyo económico para unas personas, y la gente anda buscando, pues ¿quién es? Porque el gobierno no me hizo caso. Es que es la iglesia. A quien estoy buscando es a la iglesia, al que tiene portadoras de buenas noticias.
Es que necesito ayuda, un psicólogo, es que mi hijo, es que necesito todo esto, es que mi matrimonio. Necesitas a la iglesia, pero la iglesia a veces no somos tan parecidos a ese hueco que la sociedad tiene. Debemos de cuidar entonces a la grey en humildad, sabiendo que no somos señores, pero viviendo en ejemplo para cada uno de ellos. 4. Hebreos capítulo 13, verso 17. Los que anhelan obispado, los ancianos de la congregación, los pastores, deben proteger la vida espiritual de la congregación. Dice la Biblia: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Fíjate cómo a los pastores les dice: tú no te enseñorees de ellos, pero a la grey le dice: sométete a ellos. Es tan sabia la palabra de Dios que sabe que cuando a una persona se le da el gobierno sobre otra, esta persona está muy pronta a ser corrompida por su propio ego. Si a los pastores se nos dijeran: sí, enseñoréate sobre ellos, el pastor está a nada de corromperse, porque nuestra carne nos hace enseñorearnos y convertirnos en tiranos de las congregaciones y de las personas. Y hay congregaciones donde la gente no puede ni ir al baño solos. Le tienen que preguntar al pastor: ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Me das permiso de hacer lo otro? Al pastor no se le da esa autoridad de enseñorearse, pero a la grey dice: sométete, porque el sometimiento mutuo nos mantiene humildes. Y el sometimiento mutuo va en una relación bilateral de grey pastor y de pastor grey, donde someteos todos los unos a los otros, donde aprendemos a tener una dinámica de humildad, porque el sometimiento es humildad y es vulnerabilidad, y eso nos cuesta mucho cuando hemos sido heridos. Nos cuesta mucho cuando toda la vida nos han enseñado a defendernos, cuando hemos construido barreras que nos impiden ser como yo soy. Oye, a veces esas paredes que levantamos, la verdad es que no son tan altas como para percibir que eres inseguro. De todas maneras me doy cuenta. Me acuerdo de aquel ejemplo cuando Saúl se le dice que vaya con un pueblo, le dice Dios: vas a ir con tal pueblo y vas a matar a todos, a todo su ganado, y vas a matar a sus vacas y vas a matar a todo lo que hay. Y él regresa de la guerra y se topa con el profeta Samuel. Y Samuel le dice: ¿hiciste todo conforme se te dijo? Y él dice: claro que sí lo hice. Pero Samuel escucha el sonido de los animales atrás de Saúl y huele a los animales y dice: puedes ocultármelo, pero me voy a dar cuenta. A veces esas barreras que nosotros levantamos tienen mucho que ver con eso. Levantamos barreras para protegernos, pero de igual manera nos vamos a dar cuenta de que todos somos igual de débiles. Y esta es una enseñanza que quiero dejarle. Perdón que hable tanto de mis hijos hoy, pero es que no se durmieron con nosotros anoche y los ando extrañando. Pero esta es una enseñanza que quiero darle a mi hijo. Hijo, la verdad es que no tengas temor, porque todos somos igual de débiles. Yo era una persona muy insegura y yo me daba mucho temor ciertas personas, porque decía: mira cuánto dinero tiene, mira qué famoso es, mira qué talentoso, mira qué guapo. Y cuando avanzas en la vida te das cuenta de que todos estamos igual de necesitados. Todos necesitamos unos de otros y necesitamos a Dios. Y por más de que me quieras decir que tú eres la última coca del desierto, yo sé que no lo eres. Yo sé que no lo eres. Ya he conocido a gente demasiado millonaria, demasiado famosa como para darme cuenta que es gente tan ordinaria como yo. Y así el Señor entonces tiene que ayudarnos a nosotros para someternos unos a otros en este proceso de humildad mutuo que tenemos. Último punto que quiero mencionar el día de hoy. En Hechos capítulo 6, del 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mientras el anciano y el pastor tienen la función de la oración y de compartir la palabra, que para hacerlo quiero dejarlo
Claro, compartir la palabra es una gran responsabilidad y hay que conocer claramente las escrituras y la doctrina cristiana, como ya lo mencioné. Aquí se nos muestra cómo la iglesia es necesaria para que el pastor pueda llevar esta su función. Estábamos hace una semana, fuimos a comer con algunos de ustedes y hablábamos de este pastor que conocían antes y decíamos, es que este pastor es el que llega temprano, se pone a acomodar todo, limpia los baños, da la bienvenida, se pone a predicar, él es el que dirige la alabanza, se pone al final, cierra todo. Y aunque yo admiro mucho el servicio y el espíritu de servicio de los pastores y de los ministros, eso a veces, no siempre, a veces nos habla de que la iglesia no ha entendido su rol tampoco. A veces nos habla de que este proceso de madurez que tenemos que perseguir en el servicio lo posponemos. No estoy listo para servir, es que me acabo de meter a un curso, es que voy a tener que llegar temprano, es que los domingos es el único día que descanso. No sé cuántas veces he escuchado eso. Más que Dios te bendiga en mi vida he escuchado, es que los domingos es mi día de descanso, es que esto, es que lo otro. Pues ya sé, mi hermano, también, pues yo también quisiera descansar los domingos, pero pues, no. Y tenemos reunión los miércoles. No, es que los miércoles salgo muy tarde. O sea, entonces, cuando la iglesia entiende que somos un cuerpo y que estamos llamados al servicio, la iglesia empieza a crecer. Y es lo que Pablo les dice, cuando el cuerpo está bien unido por todas las coyunturas, empieza a haber un crecimiento natural de la iglesia. Para eso, hermanos, la invitación hoy es: quiero dar un paso para servir al cuerpo de Cristo. Quiero empezar a servir a mis hermanos. Quiero ser una persona a través de la cual la gracia de Dios se muestre para el hermano que viene en necesidad. Quiero ser una persona que pueda consolar a la persona que viene por primera vez y que tú no sabes cuántos problemas trae, o aún los que han venido muchas veces, no sabemos cuántos problemas trae, pero yo quiero ser una persona de bendición para otras personas. Quiero servir, quiero ayudar, quiero crecer, quiero tener una meta hacia dónde dirigirme en mi vida espiritual, porque ya tengo mucho tiempo sin servir. Mi meta es que tomemos esto con la responsabilidad que conlleva servir en el reino de Dios. La responsabilidad es grande, se tiene que hacer con humildad y se tiene que hacer con sacrificio. Dos palabras que no nos gustan, pero esa es la manera de Cristo. Y en esa manera de Cristo hay riqueza interna, hay satisfacción, hay plenitud de vida. En el servicio sacrificial y constante por los hermanos, con toda madurez, con toda responsabilidad, con toda humildad, sirviendo a la iglesia de Cristo. ¿Va a ser un sacrificio? Pues sí. ¿Va a estar difícil? Pues sí, es un sacrificio. Pero yo puedo darte mi palabra de que el crecimiento que veas en tu vida va a ser mucho mayor al que estamos viendo cuando solamente somos espectadores. Vas a crecer de una manera impresionante. El próximo domingo quiero hablarte de los diáconos, de los servidores, porque hay varias características importantes y requisitos que tenemos que hablar. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias a Dios este día. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra encontramos la dirección que necesitamos y porque no podemos decir que tu palabra no nos hable. No podemos decir que tu palabra no nos esté constantemente empujando hacia adelante, hacia el crecimiento espiritual. Si alguien se siente débil, si alguien se siente que no es capaz, yo oro este día pidiéndote, Señor, que conforme a tu voluntad, tú quites de nuestras vidas prejuicios, condenación, cosas que nos estorban en nuestra mente, que han sido implantadas en nuestros pensamientos y que nos hacen creer que no somos dignos y que no somos capaces de avanzar y de crecer en tu reino. Porque yo estoy seguro, Padre, que mientras la iglesia nos sirvamos unos a otros, Señor, en esta comunidad de fe, en este cuerpo de Cristo, Señor, la vida va a fluir. Porque dice tu palabra que qué bello, qué hermoso es ver a los hermanos juntos en armonía. Y esta armonía es de servicio. Esta armonía, Señor, es de sometimiento mutuo unos a otros.
Oro para que este año sea un año de servicio, Señor, un año de crecimiento. Queremos ver nuevas personas involucrándose en el servicio, en humildad, en responsabilidad, en excelencia para con el cuerpo de Cristo, Señor. Y seamos un ejemplo de lo que el reino de Dios es. Pedimos tu bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros este día. Pido tu bendición en la medida en que vamos a terminar esta reunión, Señor, también tu bendición sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, sobre nuestras casas, Padre, para que hagas en nosotros y a través de nosotros tu perfecta voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.